Hola a todos, amados hermanos, amigos. Dios les bendiga en esta hora de la tarde, noche ya. La verdad, es un privilegio para mí el día de hoy poder compartir con ustedes la palabra del Señor, poder estudiar juntamente la palabra del Señor, el cual le damos gracias a Dios por el cual nos da la oportunidad de poder alimentarnos, de poder saludarnos por este medio. Les envío un cordial saludo, les envío un abrazo grande a todos mis hermanos y a los que no me conocen. Mi nombre es Giovanni y la verdad es que le damos gracias a Dios por la tecnología, porque realmente por este medio podemos llegar a los hogares y así juntamente poder estudiar la palabra del Señor. Amén. Así es que hoy vamos a estudiar el libro de los Hechos y vamos a seguir continuando lo que los hermanos han estado estudiando los capítulos anteriores o los versos anteriores. Entonces, vamos a orar para que sea el Señor el que hable en nuestro corazón, que el Señor nos dé entendimiento, nos dé sabiduría, porque realmente, especialmente en estos tiempos, uh, el único camino, la única esperanza es aferrarnos a la palabra del Señor, aferrarnos a sus promesas, sabiendo de que Él está con nosotros y que Él siempre nos ha ayudado y nos ayudará a salir adelante sin importar lo duro que sean las cosas. Yo sé que hay muchas personas que han sufrido más que otras, lamentablemente, pero les animamos a que sigan confiando en el Señor, a que sigamos aferrándonos a la palabra del Señor, porque realmente Él es el único que nos puede fortalecer. Amén. Así es que es un gusto saludarle, es un gusto poder compartir con ustedes este mensaje, este estudio, y vamos a estudiar. Vamos a agarrar su Biblia y si quiere hacer notas puede anotar, y yo creo que va a ser de mucha bendición. Yo creo que va a ser de mucha bendición. Vamos a orar, oremos juntos para que el Señor nos bendiga. Amén. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo y en todo lugar. En esta hora de la tarde, ya noche, Señor, te damos gracias por la vida, por la oportunidad, Señor, que nos das de poder acercarnos delante de ti. Reconocemos, Señor, que tú eres el único Dios verdadero. Reconocemos que tú hiciste los cielos y la tierra. Reconocemos, Señor, que en este mundo lleno de maldad, en este mundo lleno de dolor, de aflicción, tú eres el único, Señor. Eres la única esperanza, eres la fuerza, la fortaleza que nos ayuda, Señor, a poder estar firmes, Señor, ante todas las circunstancias. Muchas gracias, Padre Celestial. Muchas gracias por la vida, muchas gracias por los alimentos, por el hogar, por Dios mío, que provees. Quizás muchos carecen de eso, pero Padre, te rogamos que tengas misericordia por todo, Señor. Padre, como siervo, como instrumento tuyo, Señor, aquí estamos para poder meditar en tu palabra, para que nosotros podamos, Dios mío, entender las maravillas que tú has hecho en el pasado, que tú haces en el presente y que tú harás, Dios mío, en el futuro. Gracias, Señor. Danos sabiduría para poder entender. Queremos tener un corazón sencillo, un corazón humilde, Señor, para poder recibir tu palabra. Espíritu Santo de Dios, por favor, redarguye nuestro interior. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a poder recibir la palabra del Señor. Gracias, Señor. Gracias por todos los hermanos que nos ven allá en casa. Bendice, Señor, a todos, a donde pueda llegar este mensaje. Señor, bendice a las vidas de aquellos que ven este mensaje, Padre. Ten misericordia por cada uno de ellos. Ten piedad por todo el mundo, Señor, que está padeciendo. Dios mío, a ti iremos solamente porque solo tú eres el único Dios verdadero. Gracias, Señor. Gracias por ser nuestro socorro, por ser nuestra fuerza, por ser nuestra fortaleza. Gracias por ser nuestro escudo. Gracias, Dios mío, por proveer nuestras necesidades, por suplir nuestras necesidades, Señor. Gracias, Dios amado. Gracias, bendito Dios. Te amamos y queremos amarte más, Señor. Queremos amarte con todo el corazón. Queremos darte, Señor, nuestra vida totalmente, Señor. Queremos, Dios mío, que tu nombre sea exaltado y glorificado en nuestras vidas y que el mensaje, Dios mío, pueda verse a través de nuestras vidas para que muchos que no conocen de ti puedan llegar al conocimiento de tu verdad, puedan llegar a la salvación
puedan reconocer que tú eres Dios, que tú eres el único Dios verdadero, al que merece toda la honra, toda la gloria por los siglos de los siglos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendice tu palabra, Señor. Usa nuestros labios. Toca, Dios mío, las fibras más sensibles de nuestro interior, Señor, para poder recibir tu palabra. Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús, entregamos este tiempo en tus manos. Amén y amén. Qué bendición. La verdad, hermanos, yo me gozo traer este mensaje. Yo sé que quizás muchos extrañamos ir a la iglesia. Sabemos que somos la iglesia. La Biblia dice que nosotros somos el templo y es así. Pero a veces extrañamos vernos cara a cara, extrañamos lo que antes pasaba. Pero yo creo que Dios algo quiere que aprendamos. El pastor, nuestro pastor, Espinosa y Roxana siempre nos han dicho de que algo quiere el Señor que aprendamos. Y es la verdad, algo quiere que aprendamos. Quizás el Señor quiere que nuevamente la iglesia empiece como antes empezó, en los hogares, como la iglesia primitiva. Y no considero que sea casualidad porque hemos estado estudiando el libro de los Hechos. Y yo creo que el Señor quiere que entendamos algo y que le preguntemos qué es lo que quiere que aprendamos. Amén. Así es que usted ahí en su hogar, cuando usted solo pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda en estos tiempos difíciles? ¿Qué quieres que yo, lo que yo no he comprendido de mí mismo, qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres? ¿Cómo lo estoy haciendo? Amén. Así es que vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 2. Libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a leer desde el 14 hasta el 42. Amén. Desde el versículo 14 hasta el 42. Amén. Perdón. Entonces, recuerde que el estudio pasado se habló sobre la venida del Espíritu Santo. Entonces, y es tan importante el Espíritu Santo en nuestras vidas. Recordemos que el Espíritu Santo está para guiarnos a Dios. El Espíritu Santo está para ayudarnos a llevar una vida en santidad en este mundo lleno de maldad, en este mundo donde hay tantas dificultades. El Espíritu Santo, muchas veces escuché a alguien que una vez dijo que es como el GPS que nos ayuda a llegar hacia la meta. Y yo considero de que es nuestra guía, pues. El Espíritu Santo es nuestra guía y si no tenemos al Espíritu Santo, es muy difícil poder llegar hacia Dios. Es muy difícil poder entender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Así es que vamos a leer y lo que vamos a leer nosotros, el título dice primer discurso de Pedro. Y lo vamos a hacer así tan simple, lo vamos a decir el primer o la primer predicación de Pedro. Como que se entiende mejor, ¿verdad? El primer discurso o la primer predicación de Pedro. Y qué bendición por esta primera predicación que Pedro nos dio después de que fueron llenos del Espíritu Santo. Así es que vamos a leer, amén. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. O sea, Pedro se levanta y dice, varones judíos. Okay, y lo vamos a explicar un poquito más, pero ahorita vamos a leer todo de corrido. Dice el verso 15. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Luego dice, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¡Qué bendición! Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso es bendición de parte de Dios.
Esa es una gracia que no merecemos, el favor inmerecido de Dios a nosotros. Que todo aquel que invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo será salvo. ¡Qué bendición! Seguimos continuando. El 22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Quiero que ponga atención a lo que hemos estado leyendo. Dice el 24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Luego dice el 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia, me llenarás de gozo con tu presencia. Luego dice el 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de la cual todos nosotros somos testigos. O sea que ellos estaban siendo testigos, o fueron testigos de todo eso. Perdón. Y luego dice el 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. O sea, se veía y se oía. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Wow, eso estaba duro. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas en una sola predicación. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Qué bendición, la verdad, la primera predicación de Pedro después de que fueron llenos del Espíritu Santo. Yo sé que está largo, pero lo vamos a dividir en dos. Del versículo 16 al 21 habla sobre la promesa que Dios le había dado a Joel. El profeta Joel, ¿se acuerdan en el Antiguo Testamento que Dios le habló a él? Y en este tiempo se estaba cumpliendo parte de la promesa. ¿Por qué digo parte? Porque el Espíritu Santo se estaba derramando ahora. Y sí, ahora el Espíritu Santo puede venir sobre cualquier persona
para salvación de las almas. Ahora Dios no está haciendo acepción de personas. Entonces, pero la otra parte, que por eso digo parte, porque hay otra parte donde dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Está hablando un poco más allá del futuro, aunque no estamos tan lejos, porque los tiempos que hoy estamos viviendo son tiempos de calamidades. Pero si consideramos que estos tiempos son de calamidades, hermano, lo que viene, amigo, lo que viene, no, yo creo que no tenemos ni siquiera imaginación de lo que viene. Va a ser tan duro la venida del Señor, va a ser tan duro cuando Él venga, cuando le veamos, cuando dice la Biblia que todo ojo le verá, va a ser tan difícil. Así es que del 16 al 21 está hablando del derramamiento del Espíritu Santo, de la promesa que habló en el pasado y que se estaba cumpliendo en el día del Pentecostés. Y todo ojo lo está, bueno, todo oído lo oyó y todo ojo lo estaba viendo. Luego, del 22 hasta el 36, les estaba presentando la historia de nuestro Señor Jesucristo, les estaba presentando de su nacimiento, de su crucifixión, de los sufrimientos que tuvo, de la crucifixión, de su muerte, de la resurrección y de la glorificación que Cristo nuestro Señor tuvo. Entonces, ahí se divide. Del 22 al 36 le habla de nuestro Señor Jesucristo a todo el pueblo. Algo bien importante. Entonces, el versículo 14 dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, ¿por qué Pedro tuvo esa acción? Pedro no se levantó como un loco y dijo, yo quiero predicar. No, sí, tenía ese celo de Dios por medio del Espíritu, o el Espíritu Santo lo llenó y tenía el celo de Dios, pero lo hizo con amor y misericordia. Ahora, ¿por qué Pedro se levantó así? Si usted lee en el versículo, recuerde que la semana pasada nuestro hermano Benjamín estuvo hablando sobre la llenura del Espíritu Santo. Estuvo hablando de cómo el Espíritu Santo vino, de cómo fue representado, todos los eventos que se llevó, o el evento que se llevó a cabo, por lo cual la gente quedó atónita. La gente quedó así como sorprendida, diciendo, ¿qué es esto? Cuando se acuerdan del estudio pasado que nuestro hermano Benjamín trajo, donde la gente decía, le escuchamos hablar en nuestras lenguas, le escuchamos hablar en nuestro idioma. Entonces, dice, en el versículo 13, vamos a leer en el 12 y en el 13, dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. O sea que Pedro se levanta porque muchos al ver todas esas acciones quedaron sorprendidos, quedaron admirados, pero de repente empezaron a burlarse. No todos, pero algunos estaban burlando, dice, más otros burlándose. O sea que había una parte que estaba admirado, que estaban atónicos, querían saber qué era, más otros estaban burlando, como hoy en día pasa. Y nosotros como cristianos, y Pedro no se levantó para defenderse a sí mismo, no sino que él se levantó con ese celo de Dios, con la autoridad ahora que el Espíritu Santo le dio. O sea, por eso es necesario el Espíritu Santo, porque Pedro se levanta y se levanta con autoridad, pero asimismo se levanta con la gracia y el favor de Dios. Se levanta y dice, no, momento. Estos que ustedes ven o lo que está aconteciendo no están ebrios, porque él dice que es la 3:00 de la mañana, eran como las 9 de la mañana. Entonces, algo bien importante, hermanos. Se levanta Pedro y él empieza a dar su primer predicación. Ahora, vamos así rapidito, vamos a ver quién era Pedro. Pedro no fue el que negó a Jesucristo 3 veces. No fue el que dijo, yo a él ni lo conozco. Y dice alguna versión, dice que él hasta maldijo. O sea que, pero aquí Pedro, cuando se levanta, se muestra a un hombre totalmente restaurado, a un hombre totalmente sano de lo que aconteció en el pasado, cuando él estuvo caminando con nuestro Señor Jesucristo.
La importancia del Espíritu Santo es que viene a sanar y a liberar y viene a hacer nuevas personas. Esa es la importancia del Espíritu Santo. Entonces Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo, con esa valentía, porque recuerda, cuando él empieza a predicarle aquí, él dice, ustedes que mataron a nuestro Señor Jesucristo, ustedes que lo crucificaron, o sea que no estaba ante un público muy amable, que digamos. Recuerden que mataron a nuestro Señor Jesucristo y ahora Pedro estaba predicando de nuestro Señor Jesucristo, o sea que podía correr el riesgo de que también ahí mismo los hubieran apedreado. Pero no, ahora él se levantó con esa autoridad que el Espíritu Santo le dio y dice, y alzó la voz. O sea, alzó la voz, él no tenía micrófono ni nada, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Pero cuando dice oír mis palabras, no estaba hablando solamente de él, porque aquí citó pasajes bíblicos del Antiguo Testamento. O sea que no solo estaba lleno del Espíritu, pero también usó la palabra. Y es necesario que todo hombre que esté lleno del Espíritu y todos nosotros los que tenemos al Espíritu Santo, también nos preparemos para poder llevar el mensaje de Dios de acuerdo a la palabra. Amén. Entonces, les empieza a explicar con esa valentía, les empieza a explicar con ese amor, con esa misericordia, con la verdad de Dios, pero con el amor también. La gran diferencia que el Espíritu Santo hace en nosotros es eso, que es que nos llena, es que pone la gracia. No es porque muchas veces decimos, oh, es que se predica fuerte, es que no, hermano, se necesita la gracia de Dios para poder enseñar. Porque yo creo que algo bien importante es que si no tenemos la gracia, si no tenemos el favor de Dios, es muy difícil llegar a los corazones. Solo el Espíritu Santo puede convencer y solo el Espíritu Santo puede traer esa gracia sobre nosotros para que nosotros podamos hablar. Amén. Entonces, les explica y les habla de la promesa y dice, lo que ustedes vieron ahorita, todo el sonido, el ruido y todo lo que vieron de las lenguas y todo, es esto, lo que ya se dijo en el pasado. Y citó al profeta Joel, o sea, con bases bíblicas le dijo, el Señor dijo que iba a derramar su espíritu y hoy se está cumpliendo parte de esa promesa. Gracias a Dios, porque Dios no miente, porque Él cumple porque cumple. Él dice, oh casa de Israel, dice, yo los voy a bendecir, yo los voy a bendecir. Así es que nosotros tenemos esa promesa, hermanos, que el Señor nos va a bendecir, el Señor nos está bendiciendo. Esperemos, aferrémonos a Él. Él es el único que cumple su palabra. Amén. Entonces les dice, les explica y les dice, se está cumpliendo. Lo que ustedes vieron, lo que ustedes oyeron, no es ninguna locura. Es el cumplimiento de la palabra de Dios y les explicó. Ahora, y les siguió hablando. Ahora, les explicó la promesa y ahora les introduce a Cristo. Les introduce el acontecimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el 21 dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Pero qué Señor? Por eso les sigue continuando y luego les dice, en el 22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, él les dice bien, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Dice, aprobado por Dios, dice, entre vosotros con las maravillas, primero maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis. O sea que todos los que estaban ahí habían sido testigos también de lo que nuestro Señor Jesucristo había hecho. Luego dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Esto es bien interesante. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios.
La muerte de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección y su glorificación no es ningún accidente. Fue determinado por Dios, fue el plan perfecto que Dios tuvo para que todo ser humano hoy pueda ser salvo por medio de nuestro Señor Jesucristo. No fue ningún accidente, fue un cumplimiento de la verdad divina de Dios. Qué bendición, hermanos. Qué bendición que ese cumplimiento se llevó a cabo. Qué bendición que esa palabra se cumplió. Qué bendición que Cristo dio su vida por nosotros. Y luego les explica los sufrimientos, les explica su muerte, la crucifixión, la resurrección y luego la glorificación. ¡Qué bendición! Predicó a Cristo sin temor, sin miedo, no como cuando cantó el gallo, ¿se acuerdan? Lo que estábamos hablando hace ratos. Hace ratos o lo que decíamos hace ratos, perdón, es que anteriormente él había negado a nuestro Señor Jesucristo. Y aquel que un día lo negó, ahora dice, se para como varón de Dios, se para y dice, momento. O sea, se paró con esa autoridad, no con orgullo, no con soberbia, no con arrogancia, sino que, y ni siquiera se paró por beneficio propio, no, hermano. Se paró porque estaba lleno del Espíritu Santo y lo que estaba haciendo en ese momento era la voluntad de Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos cómo fue la primera predicación de Pedro. Les habla de nuestro Señor Jesucristo, les habla, les predica, les enseña y la gente estaba escuchando. La importancia del Espíritu Santo que calmó a todos esos, los hizo, les abrió el corazón e hizo que la palabra de Dios penetrara en su corazón. Porque cuántas veces usted y yo no éramos duros de corazón y aún todavía nos cuesta. ¿Cuántas veces no somos duros de corazón todavía? Por eso es necesario que el Espíritu Santo siga obrando en nosotros para que lleguemos, dice la Biblia, como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día sea completo. Así somos, así tenemos que pedirle nosotros a Dios que el Espíritu Santo siga obrando en nosotros, que perfeccione esa obra que ya empezó. Amén. Luego, él continúa, les presenta a Cristo y dice, y vamos a llegar al 37, porque desde el 22 hasta el 36 les habla de nuestro Señor Jesucristo, les habla de todo lo que aconteció, ¿verdad? Nacimiento, sufrimiento, crucifixión, muerte, resurrección, ascensión y la glorificación. Amén. Entonces, en el 37, me encanta, yo meditaba esto y meditaba y digo, wow. Dice, al oír esto se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? O sea que dice que escucharon, pero ¿quién hizo que ellos se compungieran? ¿Quién hizo? No fue Pedro. Pedro fue el instrumento que Dios usó. Pedro fue el instrumento que Dios permitió para que le hablasen de la palabra. Pero el que hizo la obra fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo convenció a cada hombre de estos que se compungieron, los convenció de que eran pecadores. Porque Pedro les habló directamente. Porque en el 23 dice, por manos de inicuos crucificándoles, dice. Y luego dice, y luego dice al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, le estaban diciendo, ¿qué haremos? Y Pedro, algo bien interesante aquí, porque Pedro siempre les predicó con la palabra. Les predicó con la palabra y nunca les dijo, oh, pues arrepiéntanse, bueno, sí les dijo arrepiéntanse, pero no les dijo, acepten a Cristo. Oh, acéptenlo.
Yo sé que muchas veces no es malo, pero muchas veces nosotros hemos caído en esa manera de enseñar, a veces como ofreciendo a Cristo como una mercancía. Hemos caído como que acepten a Cristo, como que Cristo fuera una mercancía. Ellos preguntaron, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepiéntanse cada uno de ustedes y bautícense en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No les dice, oh, pues acepten a Cristo, acéptenlo, vamos, por favor. No, arrepiéntanse. Pero lo hizo con amor, con misericordia. Arrepiéntanse. Hoy en día, ¿cuántas veces, cuántos predicadores no hay ofreciendo a Cristo como mercancía en lugar de predicar lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Cuántos realmente no ofrecen a Cristo como mercancía? Arrepiéntense, vamos, vengan. Hermanos, yo creo que nosotros somos responsables. Yo le doy gracias a Dios porque hubo gente que estuvo encima de mí enseñándome y nunca se dio por vencido. Yo creo que nosotros tenemos que tener ese amor para predicar, para enseñar, pero no vender a Cristo como mercancía. Predicar el evangelio de Dios como tiene que ser. Por eso el evangelio se ha distorsionado, por eso el evangelio ahora, lamentablemente, por muchos hombres, por beneficio propio, quieren enseñar a Cristo, quieren vender a Cristo, quieren vender el mensaje y venden el mensaje lamentablemente. Entonces, yo creo que es bien importante cómo nosotros enseñamos, pedir que el Espíritu Santo hable a través de nosotros, pedir que el Espíritu Santo nos enseñe a poder hablar, a poder abrir nuestra boca, a poder tener dominio propio cuando se nos ofende. Porque no es fácil vivir en un mundo donde hay tanta maldad, tanta iniquidad, donde vemos para allá maldad, vemos para acá maldad, vemos para acá maldad, porque hasta en el propio corazón. Si el Espíritu Santo no está con nosotros, es difícil avanzar. Bendito sea Dios que derramó su Espíritu Santo para que hoy nosotros podamos estar enseñando. El 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, a los que vosotros crucificasteis. Yo creo que, amigo, todo aquel amigo que no conoce de Cristo, no es solo de ir a una iglesia. Mucha gente va a la iglesia y piensan que ir a la iglesia es lo máximo. Sí, claro, ir a la iglesia es bonito, pero cuando digo que no es lo máximo, no lo digo porque no es bueno ir a la iglesia, sino porque a veces pensamos que con ir a la iglesia es suficiente. Pero si no hay un arrepentimiento en nuestro corazón, de nada sirve, hermanos. De nada sirve, querido amigo. Tiene que haber un verdadero reconocimiento de que hemos ofendido a Dios, un conocimiento verdadero de que realmente somos pecadores y reconocer de que Dios es Dios y que Él hizo los cielos y la tierra y reconocer que sin Él no somos nada. Entonces viene un verdadero arrepentimiento en nosotros y reconocemos que Dios es Dios. Es cuando viene una verdadera salvación. Por eso es importante que la iglesia, que nosotros como pueblo roguemos para que el Espíritu Santo perfeccione la obra en nosotros y nosotros como maestros o los maestros o los que enseñan la palabra de Dios, seamos responsables de orar que el Espíritu Santo convenza los corazones de pecado. ¿Por qué? Porque nosotros todo lo llevamos a nuestro razonamiento. Todo lo llevamos a nuestro razonamiento. Oh, que si es bueno, oh, que si es malo, oh, que esto, que aquí, que allá. Hermano, si ofendemos a Dios es pecado. Pero también hay gracia y favor de parte de Dios. Yo creo que Dios quiere que la iglesia empiece nuevamente como empezó en el pasado, como la iglesia primitiva empezó. Yo creo que esta pandemia que ha venido no estoy certificando algo, pero estoy dando una opinión y realmente yo, hermanos, yo le ruego a Dios que nosotros como pueblo nos levantemos, como iglesia nos levantemos. Yo creo que Dios quiere que la iglesia empiece nuevamente
¿Por qué? Porque la iglesia así empezó. Y así empezó con poder, con autoridad. Así empezó glorificando el nombre de nuestro Dios sobre todas las cosas. Exaltando el nombre de nuestro Dios. Lamentablemente ahora, ¿cuántas cosas no se han introducido en la iglesia? ¿Cuántas cosas no se han introducido para llamar la atención de la gente? Para que la gente pueda sentirse cómoda, para que la gente pueda decir, oh, es que esa iglesia me gusta porque me tratan bien, porque son buena onda, porque no, hermanos, no, amigo. La iglesia no se trata de eso. Yo sé que hay un compañerismo, yo sé que hay una amistad, yo sé que debe haber un diálogo, debe haber esa comunión, pero mucha gente lamentablemente busca solamente el socializar. Ese no es el evangelio. El evangelio es un verdadero arrepentimiento. El evangelio es reconocer que Cristo es Señor, que Cristo murió, que Cristo resucitó, que Cristo está a la diestra de Dios y que Él va a venir por su iglesia. Y que Él un día va a venir a juzgar toda la maldad, porque así lo dice la palabra del Señor. Que todo ojo lo verá, toda lengua confesará y toda rodilla se doblará delante de Él. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Yo considero que es tiempo que la iglesia despierte, que todos los hombres que estemos al frente, que todos tengamos el valor, que tengamos ese valor de levantarnos y decir, Cristo es nuestro Señor. Tener esa compasión y esa misericordia. Hasta aquí no hemos dado nuestra vida por el Señor. Y le pedimos perdón. Le pedimos perdón porque realmente en estos tiempos difíciles no hemos hecho lo que deberíamos hacer. Yo creo que Dios quiere que ahí en nuestros hogares nuevamente la iglesia empiece. Hay muchas cosas que sanar en nuestro interior, hay muchas cosas que restaurar en nuestro interior. Hay muchas cosas. La iglesia necesita crecer, la iglesia necesita ser sacudida, la iglesia necesita ese despertar y solo el Espíritu Santo puede traer ese despertar. Pedro se para, Pedro tiene la osadía, Pedro dice, yo quiero predicar y se levantó con el impulso del Espíritu Santo. Aquel que había negado ahora estaba defendiendo a nuestro Señor Jesucristo. Aquel que había negado ahora estaba dando su vida por nuestro Señor Jesucristo. Aquel que no sabía ni leer, dice la palabra, porque eran hombres iletrados. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla lo que Dios hizo! Hombres iletrados, Dios los usó. ¿Cuán responsables somos nosotros los que sabemos leer y no damos nuestro tiempo total a Dios? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó más adelante? Pedro le dice en el 38, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro le dijo, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Eso fue el primer mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El primer mensaje de nuestro Señor Jesucristo fue arrepentidos. Cuán importante es que en este siglo XXI, donde todo perdido está, pero Cristo puede venir a restaurar, Cristo puede venir a levantar a su pueblo para que las naciones, para que la gente que aún no conoce pueda llegar al conocimiento de la verdad. Porque Dios no quiere, Él no quiere que nadie se pierda, mis amados amigos, hermanos. Él no quiere que nadie se pierda. Y muchos de sus juicios no es porque le caemos mal a Él. Muchos de sus juicios no es porque realmente decir, esta gente tanto peca, ya me cayó mal. No, los juicios de Dios aún es para arrepentimiento. Y a veces no lo entendemos así. Es para arrepentimiento. El amor de Dios es tan grande, el amor de Dios es tan maravilloso que Él nos tiene paciencia. Dice que aunque nosotros somos infieles, Él es fiel. Yo le animo, mis amados hermanos, mis amados amigos,
nosotros como cristianos enseñar, predicar, pedirle a Dios misericordia, pedirle ese corazón sencillo, ese corazón humilde para poder enseñar la palabra del Señor y reconocer cuando nos hemos equivocado. Reconocer. ¿Qué haremos para ser salvos? Y luego dice, en el 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Wow! 3,000 personas en la primer predicación de Pedro. Escuchaba a un hermano que dijo, irónicamente lo dijo, pero está llegando a una realidad. Él dijo en una ocasión, un mensaje, 3,000 almas. Y hoy en día, 3,000 mensajes, un alma. Es mucha diferencia. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que no hemos permitido que el Espíritu Santo haga la obra. Es necesario, en el estudio pasado se estuvo hablando del Espíritu Santo, de quién es, de cómo actúa en nosotros, de dónde está, dónde mora, se habló. Y es necesario para enseñar, para predicar, que el Espíritu Santo esté en nosotros, de lo contrario, estamos perdidos. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, vendemos el mensaje. Así es, porque no hay temor de Dios. Por eso es importante que nosotros aprendamos a rogarle a Dios, a clamarle, a clamar de que Él tiene que estar con nosotros, porque nuestro Señor Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer, nada. Menos orar, menos ayunar y menos predicar. Por eso el mundo ahora anda confundido. Como iglesia, como pueblo, tenemos que tener ese poder y esa autoridad del Espíritu Santo. Tenemos que pedirle, Espíritu Santo, toma control de nuestra vida, mora en nosotros, establece el trono de Dios en nuestro corazón. Porque si somos guiados por el Espíritu, hay victoria. Yo creo que Dios un mensaje claro nos quiere dar en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos difíciles. Y no es casualidad que estemos hablando del libro de los Hechos. No es casualidad, mis amados hermanos. Dios siempre tiene un plan perfecto para su pueblo, para su iglesia, para toda la humanidad. La iglesia primitiva empezó así, desde los hogares. Hoy nosotros estamos haciendo lo mismo desde los hogares. El primer mensaje de Pedro, un hombre que no sabía leer, un hombre que negó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces nosotros no lo hemos negado? ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho cosas en contra de nuestro Señor Jesucristo? Por eso yo le animo a las personas, aquellos que no conocen, aquellos que están luchando, que busquemos del Señor, que no echemos a perder las cosas, que no nos demos por vencido, que no retrocedamos. Si hay algo en la que todavía se lucha, sigue adelante, persevera, pídele a Dios misericordia, pídele que te sane, pídele que te restaure, pídele fortaleza, pídele sabiduría, pídele entendimiento, pídele inteligencia. Pidámosle a Él que nos dé un corazón sencillo para que lo que hagamos lo hagamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y que Él sea glorificado y que Él sea exaltado como el único Dios, como el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Eso es lo que necesitamos nosotros como pueblo, como iglesia. Se levantó Pedro y predicó y dijo, varones hermanos, se está cumpliendo la palabra hoy con el derramamiento del Espíritu Santo y ahora les presenta a Cristo. El mensaje de la cruz, ese no es un mensaje barato, ese no es un mensaje anticuado. El derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ese no es un mensaje antiguo. La Biblia dice, la palabra del Señor dice que Dios es el mismo ayer,
el mismo hoy y el mismo por los siglos de los siglos, el mismo Dios. ¿Cuántas cosas no se ha querido intermeter en la iglesia? Oh, para que los jóvenes se sientan cómodos. Oh, para que los niños. Yo sé, hermanos, yo sé que hay algo siempre que modificar, pero no la palabra del Señor. Siempre es bueno escuchar, tener ideas de cómo llevar, pero no modificar la palabra del Señor, no vender el mensaje. Estar firmes, estar parados. Ciñe como varón tus lomos, le dijo el Señor a muchos de sus siervos. ¿Y cómo lo podemos traducir hoy? Tal vez amarrémonos bien los pantalones y prediquemos el Evangelio, nosotros los varones. La verdad, hermanos, yo les animo. Les animo a que sigamos adelante. Hombres, mujeres, matrimonios, jóvenes, niños, les animo, sigamos adelante. Si hay algo que juzgar, no juzguemos. Si hay algo que criticar, no critiquemos. Yo sé que se nos hace fácil, pero aferrémonos a la palabra del Señor. Si hay algo que sanar, si hay algo que pedir perdón, pidamos perdón. Hay que ser instrumentos de Dios para llevar el mensaje. Hay que ser instrumentos del Señor. Hay que pedir la llenura del Espíritu Santo. Cuán importante es, hermanos, es una bendición ver aquí a este hombre, a este apóstol Pedro, pararse, ponerse en pie y defender a nuestro Señor Jesucristo. Estaba lleno del Espíritu Santo. Qué maravillosa palabra. Qué maravilloso saber cómo Él les presentó a Cristo. 3,000 fueron salvos. 3,000 fueron salvos. Es lo que Dios quiere, salvar a la humanidad. Es lo que Dios ha hecho con nosotros, salvarnos. Es lo que Él hizo al enviar a Jesucristo. Por eso yo le animo, hermano, amigo, echémosle ganas, sigamos adelante. Nos caemos, nos levantamos y sigamos adelante. Es tiempo de que nosotros como iglesia, como pueblo, como individuo, como personas, estemos firmes. Pidámosle a Dios esa firmeza, esa fortaleza. Es importante, mis amados hermanos. 3,000 se añadieron. Y el último verso 42 dice, y perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En la comunión, partimiento del pan, cuán importante es eso. El poder ayudarnos los unos a los otros. Partimiento del pan. Unánimes. Por eso vino el Espíritu Santo, dice. ¿Se acuerda del mensaje anterior? Estaban unánimes, estaban en el mismo sentir. A veces nosotros, uno dispara para allá, otro para allá y otro para acá, no estamos en el mismo sentir. A veces no nos respetamos entre nosotros mismos. Yo creo que Dios quiere que desde nuestros hogares empecemos a respetarnos como matrimonio, como familia y luego como iglesia. Y como iglesia ante las personas para que vean que realmente Dios se exalta y se glorifica en nuestras vidas. Mis amados hermanos, vamos a terminar aquí. Y la verdad le doy gracias a Dios por este estudio. Espero que sea de bendición. No soy un experto en la palabra, pero en lo poco quiero ser fiel al Señor. En lo poco quiero ser fiel al Señor. Tengo luchas, tengo pruebas, tengo dificultades como hombre. He batallado, pero aquí estoy porque Dios ha sido bueno y misericordioso conmigo. Aquí estoy porque Dios ha tenido misericordia de mí. Y Él está con los brazos abiertos para recibir a todos. Dice que Él no hace acepción de personas.
pero todos los que enseñamos y predicamos estemos firmes. Oremos unos por los otros. Oremos por nuestros pastores, oremos por nuestros líderes. Oremos por todas las familias de este mundo, los que están padeciendo, los que están llorando, los que están en necesidad. Ayudémonos. Un hombre que negó, un hombre que no sabía leer, ahora estaba predicando, enseñando a nuestro Señor Jesucristo. Y dio su vida por él. Dio su vida por él. Pidámosle a Dios que nosotros querramos dar nuestra vida por él también. Yo le animo. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y que este mensaje llegue a nuestros corazones. Amén. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, que tú has tenido control de nuestras vidas. Y si hay momentos en los que hemos padecido, Señor, tú siempre has estado con nosotros. Padre, permite que tu palabra llegue a los corazones. Permite que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones. Ten misericordia por aquellos que luchan, por aquellos que tienen dificultades. Padre amado, por la humanidad que está padeciendo, por aquellos que están en los hospitales, por aquellos, Señor, que están sufriendo médicos, enfermeras, por todas las familias, Señor. Levanta a tu iglesia, Señor. Levanta a tu iglesia, levanta a tu pueblo, despierta, Dios mío, nuestros corazones para hacer tu voluntad. Queremos someternos a ti totalmente, queremos darte nuestra voluntad. Ayúdanos, Señor, guíanos con tu Santo Espíritu. Sin tu Santo Espíritu no podemos hacer nada en este mundo. Dios mío, por favor, bendice tu palabra, Señor. Bendice, Dios amado. Gracias por darme la oportunidad. Gracias, Señor amado. Tú eres nuestro Dios, eres nuestro Señor, eres nuestro Redentor. Eres el que hasta aquí nos ha sostenido. Muchas gracias, Padre amado. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Muchas gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les envío un abrazote a todos ahí, a todos los que nos ven y muchas bendiciones. Bye.